Sí, doctor, sí se ve. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de los anestésicos locales. Realmente estos son fármacos que son de utilidad para ustedes todos los días. Ustedes los van a utilizar en su práctica, pues ya sea como internos, ya sea como rurales o de pronto en su práctica médica una vez terminen. Entonces hay que conocer acerca de ellos pues las cuestiones más relevantes. Con algo de historia, la primer anestésico que empezó a ser usado fue hacia los años 1800, que fue la cocaína, y se aplicó para cirugía oftálmica, para exámenes y para realizar procedimientos oftálmicos. Después, el mismo fármaco, la cocaína, hacia los años 1900 se pudo utilizar con anestesias regionales, con anestesias raquídeas, con anestesias peridurales. Pero obviamente ustedes saben los efectos secundarios de la cocaína, la vasoconstricción que puede producir, los daños que puede producir. Entonces, pues, a medida que fueron evolucionando los anestésicos locales, pues fueron dejando los más dañinos, perdón, de un lado. Esta es la composición estructural del anestésico local. Tiene dos polos. Un polo lipofílico, ¿sí?, que básicamente es un núcleo aromático o un núcleo heterocíclico, y un polo que es hidrofílico, ¿sí?, que es normalmente una amina terciaria. Y estos dos grupos están unidos ya sea por un enlace amida o por un enlace éster. Y por esta unión es que se va a dar su clasificación en aminoamidas o ésteres, ¿sí?, los anestésicos locales, en amidas o ésteres. Entonces se clasifican por la unión, el puente que une los dos anillos lipofílicos e hidrofílicos. Funcionar en los canales de calcio, que son dependientes de voltaje. Y lo que van a hacer es que los canales de sodio, perdón, dependientes de voltaje, lo que van a hacer es que esos anestésicos locales van a bloquear esa entrada del sodio y así evitan que la membrana se despolarice y que obviamente pues pase el estímulo. Entonces así es como actúan los anestésicos locales. Importante saber que los anestésicos locales pues son unas bases débiles, ¿sí? Entonces son poco solubles en el agua y por eso vienen algunos en forma de sales para hacer su penetración mucho más fácil a los tejidos, y que también se encuentran en dos formas, ionizados y no ionizados. Que la parte ionizada, ¿sí?, la parte que está con carga, ella va a bloquear el canal de sodio, y la parte no ionizada lo que hace es deformar el canal. O sea, uno lo bloquea y el otro penetra el axón y deforma el canal. Pero son activas locales. Fases débiles es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que en los medios ácidos, ¿sí?, los anestésicos no funcionan muy bien. ¿Y eso por qué es importante? Para cuando ustedes encuentren pacientes con abscesos, pacientes que tengan sitios de pus, sitios de bacteria, que son sitios que están infectados, el anestésico local no les va a funcionar muy bien, porque son medios que son ácidos. Entonces no va a funcionar adecuadamente. Por eso, algunas veces ustedes van a ver en la práctica que uno alcaliniza el medio donde va a poner ese anestésico local. ¿Y cómo lo alcaliniza? Le pone un poco de bicarbonato de sodio a la mezcla del anestésico local. Y eso va a hacer que eso aumente el efecto de los anestésicos. ¿Listo? Pero acuérdense que los abscesos no les va a funcionar muy bien, ¿sí? Entre más liposoluble sea, pues más fácilmente penetra la membrana del anestésico local. Y si penetra más fácilmente la membrana, pues obviamente va a llegar a los canales de sodio más fácilmente, y eso va a hacer que sea un fármaco potente. Entre más liposoluble sea, más poquito vamos a necesitar para buscar el bloqueo que queremos. Volvemos, repetimos, el anestésico local, una vez se aplica, una vez se coloca, ¿sí?, va a entrar en forma que no ionizada y ya adentro se ioniza. O sea, inicialmente va a deformar el axón, pero ya cuando ha entrado va a bloquear el canal de sodio por su parte ionizada. Y la duración de este anestésico local pues va a depender de qué tanto tiempo esté unido el anestésico local a ese canal de sodio.
Cuando sale del canal, cuando se acaba su unión, es cuando ya el paciente empieza a sentir nuevamente. Otra cosa importante es que la vasodilatación disminuye la potencia. Por eso, los anestésicos locales que tienen epinefrina, que produce vasoconstricción, son anestésicos que van a tener más duración en el tiempo que los anestésicos que no tienen norepinefrina y que no se produce vasoconstricción por esa norepinefrina. Acordarse, como les he dicho a algunos, los anestésicos locales siempre van a actuar sobre las fibras nerviosas y estos son los tipos de fibras que hay. Las fibras alfa, que son las fibras motoras, son las fibras más gruesas, son las fibras más grandes y son las fibras que son mielinizadas. Hay fibras beta, ¿sí?, que pueden ser fibras de presión, son fibras un poco menos gruesas, pero también son mielinizadas. Las fibras delta, de dolor y temperatura, son fibras delgadas que no tienen tanta mielina, como las fibras C, que son fibras de ganglionares y fibras de dolor, que tampoco son mielinizadas. Entonces, cuando uno coloca el anestésico local, lo primero que se va a bloquear son estas fibras, las que son pequeñas y las que no tienen mielina. Eso bloquea la temperatura, el dolor, el tacto, y entonces por eso los pacientes empiezan a sentir disestesias, empiezan a sentir alteraciones de la percepción de la temperatura, empiezan a sentir como gruesa la piel, que no sienten bien cuando uno los toca. Entonces así empiezan a bloquearse. Y así van bloqueando a medida de que pasa el tiempo. Y por último se bloquean las fibras que son más gruesas, ¿sí?, las fibras que están mielinizadas, las fibras motoras. Pero cuando se recupera la anestesia local, se recupera al contrario. Primero se recuperan las fibras más gruesas, que fue donde menos anestésico entró, las últimas en bloquearse. Y por último se recuperan las fibras que están sin mielina, que son las más delgaditas y las que se bloquearon primero cuando empezó el efecto. Entonces se empiezan bloqueándose las pequeñas, terminando por las grandes, y recuperan al contrario. Primero las grandes y luego las pequeñas. ¿Listo? Bueno, ya les decía que los anestésicos locales se clasifican según su unión, ¿sí?, según el enlace que une esos dos anillos, en ésteres y amidas, ¿sí? Importante esto de los ésteres, que se hidrolizan por la pseudocolinesteasa y van a producir esto, para-aminobenzoico. Esto es muy alergeno. Esto produce reacciones alérgicas. Entonces, los anestésicos locales clasificados dentro de los ésteres realmente los utilizamos muy poco por las reacciones alérgicas que pueden presentar. Las aminas tienen un metabolismo hepático. Eso no producen PAVA, no producen alergias y son los que más utilizamos para nuestra práctica diaria. ¿Y en qué lo vamos a utilizar? Eso lo podemos utilizar cuando uno infiltra la piel, como ustedes han visto, para hacer alguna sutura. La utilizamos cuando uno hace bloqueo de los nervios periféricos, que es, por ejemplo, una cirugía en un dedo o una uña, entonces le bloquea a uno la parte de la base del dedo para bloquear los nervios que le llevan allá la sensibilidad a esa parte terminal. Lo utilizamos para bloqueos del neuroeje, o sea, para la anestesia peridural, para la anestesia raquídea. Y lo utilizamos para los bloqueos de los troncos nerviosos, principalmente pues cuando es de miembro superior, el plejo braquial, o cuando son nervios bien grandes como el ciático, como el femoral, cuando es cirugía de miembro inferior. Entonces, en todo esto utilizamos los anestésicos locales. Y vuelvo y le repito, el que más utilizamos son las aminas. Aquí tenemos una clasificación de los anestésicos locales, que según el anillo que los une. Entonces, dentro de los ésteres tenemos la procaína, la tetracaína, la dovicaína, ¿sí? Pero estos fármacos realmente se utilizan más como en aplicaciones tópicas, en cremitas, en anestésicos de estos que se utilizan para la boca, tipo benzocaína o cualquiera de estos que traen algo de anestésico para anestesiar las mucosas. Ahí es donde se utilizan, obviamente en no muy altas concentraciones, pues por su parte alérgica. Y dentro de las amidas sí tenemos los que más utilizamos en la práctica diaria, que es la lidocaína, que es la bupivacaína, que puede ser bupivacaína pesada o no, y que puede ser bupivacaína normalita o levobupivacaína, que es un enantiómero
de la bupivacaína, la ropivacaína, o sea, todos los anestésicos que utilizamos nosotros para infiltración, para uso endovenoso, para uso raquídeo, para uso peridural, son amidas. Ninguno es éster por las reacciones alérgicas. ¿Listo? Dentro de los anestésicos locales que más utilizamos, vuelvo y lo repito, es la lidocaína y la bupivacaína. ¿Cuáles son las diferencias entre una y la otra? Primero, la lidocaína, pues ambas, perdón, antes de continuar, ambas vienen en diferentes concentraciones. La lidocaína viene al 1% y al 2%, la de infiltrar. Viene con epinefrina o sin epinefrina en ambas presentaciones, en el 1 o el 2%. Entonces, ¿qué tiene eso la lidocaína? Primero, la lidocaína es un fármaco que es muy seguro, actúa muy rápido, o sea, su latencia es muy corta. Si yo lo pongo al minuto más o menos, ya puedo empezar a hacer el procedimiento del paciente. El paciente ya empezar a sentir dormida la zona donde lo coloqué. Pero la duración también es muy cortica. La lidocaína no dura mucho. Cuando uno pone el anestésico, no le pone nada más, pero a los 10 minutos, 15 minutos, el paciente ya está empezando a sentir nuevamente. Entonces, si lo utilizo con epinefrina, la duración va a ser mayor, porque se va a producir vasoconstricción y va a absorberse menos el anestésico, va a permanecer más tiempo en el sitio de acción, entonces su duración es mayor. Si lo utilizo sin epinefrina, la duración es más cortica. ¿Listo? Eso con la lidocaína. La lidocaína, cuando está sin epinefrina, obviamente tengo que utilizar cierta cantidad y no pasarme de ella porque se puede producir toxicidad, tanto en la sin epinefrina con la con epinefrina, perdón. La lidocaína sin epinefrina, que también se llama lidocaína simple, esa, la dosis máxima que yo puedo utilizar es de 7 miligramos por kilogramo de peso, cuando no tiene epinefrina. Cuando es con epinefrina, puedo utilizar hasta 10 miligramos por kilogramo de peso. ¿Listo? Bueno, un ejemplo así rápido. Yo tengo una paciente que pesa 50 kilos. ¿Sí? Se cortó un brazo. Entonces le voy a poner lidocaína y allá en el hospital solo tengo lidocaína al 1% sin epinefrina. ¿Listo? Simple, lidocaína simple. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, pesa 50 kilos. Voy a calcularle cuánto es la dosis tóxica de esta paciente. Entonces, si es sin epinefrina, la que tengo, entonces 5 por 7, 35, 350 miligramos. ¿Listo? Es lo máximo que le puedo poner. Ahora, la lidocaína al 1%, quiere decir que un centímetro, tiene 10 miligramos, ¿sí? Y le puedo poner máximo, dijimos 350, entonces le puedo poner máximo 35 centímetros cúbicos de esa lidocaína. Entonces así es que yo hago los cálculos. Y no puedo empezar a ponerle lidocaína 10 centímetros, ay me dolió, otros 10, ay me dolió, otros 10, ay me dolió, otros 10. No, porque puedo intoxicar al paciente. Entonces tengan en cuenta siempre la dosis tóxica y si están utilizando la lidocaína con epinefrina o sin epinefrina. ¿Listo? Bueno. El otro que más utilizamos es la bupivacaína. La utilizamos pesada, que tiene destroza para la anestesia raquídea, ¿sí? O bupivacaína simple, que no tiene destroza para los bloqueos, para infiltraciones, para la peridural, ¿sí? Con todas esas partes se puede utilizar la bupivacaína también. La bupivacaína también viene con epinefrina y sin epinefrina. La dosis tóxica de la bupivacaína sin epinefrina es de 2 miligramos por kilogramo de peso. La dosis tóxica de la bupivacaína con epinefrina es de 3 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, no es mucha la diferencia entre una y la otra, ¿sí? Eso quiere decir que el fármaco pues, es un fármaco pues, que no es muy seguro, que debemos tener muy en cuenta la cantidad que vamos a poner para no producir toxicidad en el paciente. Y lo otro es que la bupivacaína viene al 0.5%. Entonces quiere decir que cada centímetro cúbico trae 5 miligramos. E igual, vamos a la paciente de 50 kilos que se cortó y ya solo tengo bupivacaína en el hospital. Entonces vuelvo, bupivacaína sin epinefrina.
a calcularle la dosis tóxica. Entonces, 50 kilos, 50 por 2, 100 miligramos lo máximo que le puedo poner. Ahora, ¿cuánto viene? El 0,5%, o sea, 5 miligramos por mililitro. O sea que le puedo poner máximo 20 centímetros de bupivacaína. ¿Sí? Más puedo intoxicar al paciente. ¿Listo? Más o menos claro hasta ahí cómo son las dosis tóxicas y cómo hago yo para poder calcular cuánto ponerle a un paciente. Sí, señor. Pero, doctor, yo tenía una confusión de otra clase que no fue suya. Es que yo había entendido que la lidocaína, o sea, era el contrario, que con epinefrina, creo, la dosis era 7 No, y con no, Istina era 4. Entonces es al no. contrario, ¿sí? Sin epinefrina, la Ujú. lidocaína son 7 miligramos por kilo. Con epinefrina, 10. ¿Listo? Acuérdese siempre, siempre para que tengan en cuenta, cuando tiene epinefrina, se pueden utilizar más dosis porque se absorbe menos. ¿Listo? Bueno, entonces, nosotros también podemos hacer otra cosa y es mezclar los dos medicamentos, mezclar lidocaína y mezclar bupivacaína. ¿Para qué? Para tener las ventajas de ambos y no utilizar tanta cantidad y tener menos efectos secundarios. Entonces yo puedo en la paciente de 50 kilos ponerle mezclar lidocaína, así puedo empezar a suturarlo más rápido y la mezcla con bupivacaína para que me dure más tiempo la anestesia. Ustedes van a ver a veces pacientes en salas de cirugía, por ejemplo, de un escalpe, una herida en cuero cabelludo, que los cirujanos plásticos le ponen cantidad de anestésico local. Ellos lo que hacen es que la dosis tóxica la diluyen en 500 mililitros de solución salina, ¿sí? O sea, la misma cantidad del fármaco la que van a usar en 500 mililitros. Ahí tienen un volumen grande para poder poner en el cuero cabelludo en grandes cantidades, ¿listo? Entonces, cuando ustedes tengan eso así, mezclen las dos. Si no les alcanza con una sola, si ustedes ven que la herida es muy grande y que no le pueden poner sino máximo 20 centímetros de lidocaína, pues mezclen lidocaína y bupivacaína. Así van a tener más volumen, van a poder empezar más temprano a suturar y les va a durar más el anestésico local. Porque nosotros casi nunca consideramos que esto produce toxicidad, ¿sí? Siempre nosotros somos muy liberales en poner los anestésicos locales y empezamos a infiltrar y me dolió y infiltramos y me dolió e infiltramos y no. Los anestésicos locales pueden producir toxicidad, desde toxicidad leve hasta toxicidad grave, ¿sí? Entonces la toxicidad se puede dar por sobredosis, porque ponga dosis más de la adecuada. Se puede dar porque de pronto estoy poniendo el anestésico local y no aspiro. Entonces, si no aspiro, de pronto estoy en un vaso sanguíneo y le pongo el anestésico, entonces se va directamente a la circulación y eso puede producir la toxicidad. Porque el paciente sea sensible, pero esto es muy raro realmente con los anestésicos locales, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es las causas de la toxicidad con los anestésicos. Y lo primero que se va a presentar son manifestaciones del sistema nervioso central, ¿sí? Las manifestaciones de colapso cardiovascular, ¿sí? Son a dosis mucho más altas que las que se dan en el sistema nervioso central. Y lo que va a presentar el paciente empezando es cosas muy leves, sabor metálico, mareo, vértigo, que ve doble, se empieza como a desorientar, ya si sigue progresando la toxicidad, pues se va a poner somnoliento y va a estar convulsionar, ¿sí? Entonces, ve que si el paciente a usted le están poniendo el fármaco y empieza, doctor, me sabe la boca metal, paren, ¿sí? Se le puede intravascular, tiene sensibilidad o se le puso más de la dosis que debía, ¿listo? Entonces puede producir esto, desde lo más leve hasta convulsiones. Y si sigue la toxicidad por alguna u otra razón, ya empieza a aumentar las dosis, entonces se puede producir el colapso cardiovascular. El paciente puede entrar en hipotensión, puede entrar en paro cardíaco, ¿sí? Pero eso realmente, mire las dosis que se necesitan, 7 veces más de las que produce el sistema nervioso central para producir toxicidad. De los fármacos que utilizamos, el más cardiotóxico, el que afecta más el corazón, el que puede producir más daño, es la bupivacaína. Entonces, con eso hay que tener cuidado.
cuando se aplique, de aspirar siempre, de no pasarse la dosis tóxica, de no ponerlo intravascular, porque un paro causado por bupivacaína es muy complicado de que el paciente salga. ¿Listo? ¿Qué actúa a nivel de corazón? Pues va a bloquear básicamente los tiempos de conducción, va a producir un bloqueo, ¿sí? en el aurículo ventricular y va a ser inotrópico negativo, o sea, básicamente va a producir que el corazón no se contraiga tan bien. Esta cosa del bloqueo, de que bloquea la conducción auriculoventricular, nos es útil con la lidocaína. La lidocaína simple, la lidocaína al 1%, sin epinefrina, se utiliza para el manejo de taquiarritmias, para el manejo de taquicardias. Y la dosis es de 1 miligramo por kilogramo de peso. Y se aplica endovenoso, y eso ayuda a las taquicardias supraventriculares, no a las ventriculares, a las supraventriculares, o sea, las que se originan en la aurícula, por su prolongación en el bloqueo de la conducción. ¿Listo? En su alteración de la conducción de la fibra de Purkinje. Ahí es donde va a actuar la lidocaína y va a producir esa mejoría de esas taquicardias supraventriculares. ¿Qué hacer cuando un paciente se intoxica? Pues nada, parar la suspensión, la infiltración que estoy haciendo, ponerle medidas de soporte, oxígeno si lo requiere, poner si el paciente se choqueó, pues ponerle líquidos. Ya cuando la toxicidad es mayor, cuando la toxicidad ya puede afectar la parte del sistema nervioso hasta las convulsiones o el sistema cardiovascular, se utilizan una cuestión que se llama lípidos quelantes, ¿sí? Que es una solución de lípidos que se va a pegar al anestésico local y lo va a inactivar. Pero desafortunadamente nosotros eso no lo tenemos aquí. Entonces, si se presenta una toxicidad así mayor por anestésico local, lo que se utiliza a veces es las soluciones de lípidos que se ponen en las nutriciones parenterales. Se utiliza esa solución, pero no es la solución quelante ideal. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, muchachos. O más o menos. Acuérdense que estas son revisiones, pues, como para darles un brochazo. Ustedes, pues, van complementando, van leyendo más para, pues, tener más conocimiento de ello. Y cualquier duda, pues, me comenta. Y ahí la estamos resolviendo. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo bien? No, doctor, gracias. Gracias. Bueno, entonces dejamos el día 18, o sea, dentro de 8 días, a las 8 de la noche, hacemos el examen. ¿Listo, muchachos? El parcial. Es básicamente